Buenas noches, estimados compañeros, apreciada magíster. Permítanme expresarles el más atento y cordial saludo del grupo número 1, que esta noche pues nos corresponde hablar acerca de la estadística aplicada al derecho, particularmente el tema estadística descriptiva. Les pido muy gentilmente prestar mucha atención, ya que la información que vamos a compartir es de suma importancia para nuestra materia. De paso, no está por demás, pues, una de las características de una presentación, decir que por favor silencien su micrófono y cualquier pregunta en el futuro sabemos responderla oportunamente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimada magíster y compañeros. La estadística es una ciencia o conjunto de métodos que se ocupa tanto para organizar, analizar, interpretar y presentar datos de tipo numérico, con el fin de comprender y describir fenómenos del mundo real. Esos datos son obtenidos de la población o muestra que sirve como un instrumento para poder explicar, llegar a conclusiones y consecuentemente a la toma de decisiones. Siguiente, compañero. La estadística es una ciencia, instrumento o conjunto de métodos. Se utiliza en una amplia variedad de campos, incluyendo la ciencia, la economía, la medicina, investigación del mercado y muchos otros. Por otro lado, los datos describen un objeto, condición o situación. Son la materia prima de la estadística y se utilizan para obtener información, identificar patrones, tomar decisiones y sacar conclusiones en una variedad de campos y disciplinas. Los datos pueden tomar diversas formas que incluyen los datos numéricos que son cuantitativos y los datos categóricos que son cualitativos, entre otros. Por otro lado, la información se refiere a los conocimientos, interpretaciones o significados que se extraen de estos datos. En otras palabras, los datos por sí solos no proporcionan información significativa hasta el momento en el que se analizan y se les da un contexto. La información se obtiene a través del procesamiento y análisis de los datos, lo que permite comprender patrones, tendencias, relaciones entre datos y tomar decisiones basadas en la evidencia. Muchas gracias. Buenas noches, magíster, compañeros. Para seguir con la exposición, les voy a hablar de algunos términos muy importantes que se utilizan en la estadística. Por ejemplo, la población es un conjunto, puede ser denominado finito o infinito de personas, cosas, elementos que puedan poseer alguna característica en común que se esté buscando por estudiar. La muestra, por en cambio, es cualquier subconjunto de la población o universo. Y la muestra representativa es un subconjunto que resume absolutamente todas las características de la población que se van a considerar para inferir importantes conclusiones sin necesidad de que tengan que trabajar todo el universo de datos que ya se mencionó. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. En cambio, la variable. La variable es el atributo o característica de interés sobre cualquier elemento individual de una población o muestra o muestreo. Puede medirse, pues sufre algunos cambios a través del tiempo o de un lugar a otro o de un individuo a otro. Por otro lado, tenemos al parámetro, que es el valor numérico que describe a toda la población. Por ejemplo, tenemos que la edad promedio de los estudiantes que ingresan a la carrera de medicina puede variar desde los 18 años hasta adelante. El muestreo y algunos tipos que son el aleatorio, el probabilístico y el de juicio. En el aleatorio podríamos decir que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por otro lado, el probabilístico son los elementos a seleccionar, en los cuales se obtienen con base a una probabilidad. Y por último, los de juicio, se encarga netamente el investigador de elegir las unidades que va a considerar representativas en la población. Muchas gracias. Muy buenas noches, magíster, muy buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los tipos de estadística. Básicamente tenemos dos, que es la descriptiva y la inferencial. La descriptiva se utiliza los métodos de recolección, agrupación, presentación, análisis,
e interpretación de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Es decir, esta estadística hace descripciones numéricas, mientras que la estadística inferencial es aquella que aplica la generación de modelos, generalizaciones en la población inferidas a partir de muestras. La estadística inferencial es inductiva, porque se proyecta de lo específico, es decir, desde la muestra, hacia lo general, es decir, hacia la población. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Con respecto a los tipos de variable, tenemos dos, que son las cualitativas, aquellas que expresan un atributo o una categoría, y las cuantitativas, aquellas que expresan números, ¿no? Las cualitativas tienen dos niveles, que es la nominal y la ordinal. La nominal se describe o identifica, es decir, que solo se puede clasificar o contar. Y la ordinal, en cambio, se organiza de acuerdo a una jerarquía. Con respecto a las variables cuantitativas, tenemos discretas o continuas. Las discretas son las que toman valores enteros, mientras que las continuas toman cualquier valor dentro de un intervalo. Muchas gracias. Muy buenas noches, magíster y compañeros. En esta exposición les voy a hablar sobre los ejemplos de las variables. Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las variables cualitativas tenemos la variable nominal y la variable ordinal. La variable nominal son las que representan valores no numéricos y tampoco existe un orden. En este caso serían los ejemplos ciudad de origen, estado civil, tipo de padecimiento, modelo de equipo. En la variable ordinal son aquellas que representan variables no numéricas, pero tienen un orden. Por ejemplo, nivel de satisfacción del cliente, cumplimiento de estándares de calidad, frecuencia en el uso de un laboratorio. Ahora bien, las variables cuantitativas se dividen en variable discreta y variable continua. La variable discreta presenta un número contable de valores, ejemplo, número de equipos dañados, estudiantes reprobados, cantidad de personas enfermas y número de solicitudes rechazadas. En la variable continua, esta variable puede asumir un número incontable de valores, por ejemplo, peso, estatura, distancia, temperatura. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la importancia de la estadística. La importancia de la estadística nos permite conocer mejor a la sociedad. Podemos analizar temas como la tasa de desempleo de una ciudad, la tasa de pobreza, el nivel educativo de la población, etc. Aquí podemos mencionar que es de mucha importancia ya que nos permite recoger datos, poderlos clasificar y también presentar de una manera adecuada, de modo que esto nos va a servir, estos datos nos van a servir para poder tomar decisiones, para describir y presidir con exactitud hechos y fenómenos de índole muy diversos. Muchas gracias. Estimada magíster, bueno, compañeros, continuando con la exposición que en este momento terminó la compañera Estefanía, también les voy a hablar sobre lo que es la importancia de la estadística, tanto en las ciencias sociales. Bueno, aquí nos habla que a partir de los datos recogidos se pueden crear políticas, asimismo proyectos sociales para mejorar la situación o al menos mantenerla en el caso de que sea bueno. Bueno, aquí vamos a hablar netamente de lo que es la estadística como método de análisis de las ciencias sociales, el cual juega un papel fundamental, ya que estos nos permiten netamente a través de sus estudios ubicar, así sea clasificar, interpretar una serie de o una cantidad de elementos para la observación y análisis de los hechos que se están buscando. Y obviamente con las estadísticas podemos llegar a lo que es el convencimiento de datos reales que estas obviamente nos arrojan. La siguiente, por favor. Aquí muy bien en lo que respecta a la estadística de acuerdo a la economía de las empresas. Bueno, menciona que las empresas pueden analizar tablas y representar gráficos donde se refleja la evolución que han sufrido los beneficios y las pérdidas. Asimismo, ver dónde ha habido más gastos y hay que recortar, o ver en qué meses se vende menos por si es mejor producir menos.
Bueno, en este caso vamos a hablar netamente de cuál es la importancia de la estadística para una empresa. Los directivos en sí de las empresas utilizan estas estadísticas como ayuda para tomar una serie de decisiones ante cualquier incertidumbre que ellos tengan. Es así que la estadística puede utilizarse para realizar proyecciones de ventas, puede ser análisis financieros, de proyectos de gastos de capital, construir con proyecciones de beneficios para un nuevo producto, asimismo establecer cantidades de producción y hacer un análisis de todo esto de muestreo para determinar la calidad de un producto, si va a tener acogida o no, en este caso serían los consumidores. Muchas gracias. Finalmente, pues es importante manifestar que la estadística es una ciencia aparte de las matemáticas que de manera interdisciplinaria se relaciona con todas las ciencias, con la medicina, con la educación, con el periodismo, con la historia, con la sociología y muy particularmente, por qué no decirlo, con nuestra rama profesional, con el derecho. Y es así, pues, que en este caso particular podemos observar algo muy importante, que además de, también se relaciona esta ciencia con los deportes. Por ejemplo, cuando usted quiere proponer el pronóstico de los resultados de un partido, analizar el rendimiento de un jugador, analizar si un equipo ha sido defensivo u ofensivo, la posición del balón, entre otras cosas. Y para concluir, distinguidos amigos, es importante referirnos a lo siguiente. Queremos compartir con todos ustedes un ejercicio práctico en base a la lectura siguiente. En el artículo States of Health, que apareció en el número de junio de 1998 de la revista Ladies Home Journal, se presentaron los resultados de un estudio en el que se analizaron los datos recolectados por la Oficina Nacional de Censo de Estados Unidos en 1997. Tales resultados revelan que para hombres como para mujeres estadounidenses, las afecciones cardíacas siguen siendo la causa más importante de decesos, por las cuales mueren 500,000 personas al año. La edad de obesidad y el sedentarismo contribuyen a las afecciones cardíacas, aunque estos tres factores varían considerablemente de un sitio a otro. Las tasas de mortalidad más elevadas, muertes por cada 100,000 personas, se observaron en Nueva York, Florida, Oklahoma, Arkansas, mientras que las más bajas se reportaron en Alaska, Utah, Colorado y Nuevo México. A partir de esto, pues planteamos 4 interrogantes. ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son las características de interés? ¿Cuál es el parámetro? Y finalmente clasifique las variables del estudio como de atributos o numéricos. A continuación, quiero compartir con ustedes las respuestas a estas interrogantes. ¿Cuál es la población? Todas las personas que fallecieron en 1997. ¿Cuáles son las características de interés? Son 5. Muerte por paro cardíaco, estado de residencia, edad al fallecer, obesidad, sedentarismo. ¿Cuál es el parámetro? En este caso, índice de mortalidad por cada 100 personas. En cuanto a la clasificación de las variables de estudio, son atributos y numéricas. Lo correspondiente a atributos, muerte por paro cardíaco, estado de residencia, obesidad y sedentarismo. Y finalmente, numéricas, edad al fallecer. Queremos agradecerles por su gentil atención. Aquí están expuestas las 5 fuentes bibliográficas de donde hemos extraído la información que hemos utilizado, igualmente con la firma de todos los participantes del grupo número 1. Recuerden, los caminos más difíciles, por lo general, terminan en destinos maravillosos. Muchísimas gracias por su atención.